Hola mis amigos, el día de hoy estoy subiendo un nuevo vídeo relacionado a la transferencia de calor. Esta va a ser una serie de videos que vamos a ir subiendo continuamente sobre este tema. Y bueno, lo que nosotros vamos a ver en esta ocasión va a ser la introducción. Bueno, la transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? Y para nosotros empezar a hablar un poco sobre cuáles son los temas que están involucrados en la transferencia de calor, debemos tener en cuenta ciertos conceptos. Primero, los conceptos de lo que es la temperatura, particularmente cuando nosotros tenemos una diferencia de temperaturas. Un punto donde hay una temperatura mayor, un T1, que es mayor a otro punto que tiene una temperatura menor, T2. Entonces, cuando hablamos de transferencia de calor va a haber un concepto involucrado de diferencia de temperaturas. Otro punto importante, y es cuando vemos que dos puntos tienen diferentes tipos de temperaturas, es que va a haber un flujo de energía. Del punto con mayor temperatura va a dar energía hacia el punto donde tiene menor temperatura. Y ese flujo puede ir variando de diferentes formas. Puede ser un flujo de energía mayor o más pequeño, dependiendo mucho de cuáles son las condiciones que hay en nuestro sistema. Pero siempre va a haber un flujo de calor y siempre va a haber un tiempo. En algunos casos se analiza el tiempo o a veces no, pero el tiempo es un factor muy importante cuando hablamos de transferencia de calor, porque también decimos cuánto es el tiempo que se demora en transferir esa cantidad de calor o en qué punto llega a un estado estacionario. Otro punto importante a tener en cuenta es también evaluar cuáles son las propiedades que están evaluadas en nuestro sistema de análisis, ¿no? Y uno de los puntos también importantes es conocer un poco cuál es el área de transferencia, cuál es el punto donde se va a empezar a transferir el calor, y esta podemos verlo como un área transversal, un área de contacto. Y otro punto son las propiedades del sistema, cuáles son las propiedades termodinámicas, por así decirlo, por ejemplo, propiedades como la conductividad térmica. Y bueno, cuando nosotros vemos transferencia de calor, el concepto general es el movimiento de la energía térmica de un sistema que tiene diferencia de temperaturas. Eso es lo más puntual que se podría decir. Si no hay diferencia de temperaturas, si no hay este gradiente de temperaturas, no existe transferencia de calor. Y bueno, nosotros cuando hablamos de transferencia de calor también vemos conceptos como la termodinámica, y esta termodinámica es un tema previo que se debe tocar en la transferencia de calor. Nosotros vemos en la termodinámica diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, un sistema cerrado, que tenemos un calor o un Q que ingresa y un trabajo que puede salir dentro de un balance en nuestro sistema, en nuestra energía total, en un sistema estacionario. Y nosotros presentamos un balance de energía en este caso, donde la energía total del sistema es la diferencia entre Q menos W. O cuando nosotros tenemos otros tipos de volúmenes de control, donde tenemos un flujo de energía que ingresa y un flujo de energía que sale. Y a la vez también tenemos un sistema con generación, y tenemos cuánto sería el balance del sistema en estado estacionario. Vemos que también hay un balance de energía. La energía, el flujo de energía en el sistema estacionario es igual a la energía que ingresa menos la energía que sale más la energía que se genera. Y eso en muchos casos es la cantidad de energía sobre respecto al tiempo en un factor diferencial. Y bueno, a rasgos generales, la termodinámica nos permite analizar sistemas, hacer su balance de energía, y usualmente y siempre está limitado a una condición, que se va a tratar siempre en un sistema estacionario. Con estacionario, ¿a qué nos referimos? A que no va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, esa es una de las limitaciones de la termodinámica, porque no analiza en estados no estacionarios. Pero con la transferencia de calor es un factor adicional que se une para el análisis de la transferencia de calor en nuestros sistemas. Y bueno, también vemos diferentes tipos de energía en el caso de la termodinámica. En la termodinámica tenemos nuestra energía total, y esta energía total puede estar separada por dos formas: la energía interna y la energía mecánica. Con respecto a la energía interna, nosotros podemos ver particularmente dos secciones separadas: la energía térmica, que puede estar dentro del sistema, y otros tipos de energía que se pueden ver a nivel molecular, por ejemplo, energías rotacionales, vibracionales o translacionales de los átomos. Particularmente en la energía térmica, lo que nosotros podemos ver son dos tipos de energía: la energía sensible y la energía latente. La energía sensible, como ustedes sabrán, está relacionada más que todo al cambio de la temperatura que tiene una sustancia sin involucrar un cambio de fase. Por ejemplo, el agua que está a 40 grados se calienta hasta 60 grados. Pero la energía latente es la energía que involucra un cambio de fase, cuando por ejemplo el agua se convierte en vapor o el vapor se condensa y se convierte en líquido. Con respecto a la energía mecánica vemos particularmente dos casos, ¿no? Cuando la energía cinética
y la energía potencial. Entonces, cuando nosotros vemos a nivel de introducción en la transferencia de calor cuáles son los tipos de energía que en la gran mayoría se analizan y se evalúan, particularmente son estos dos casos, la energía térmica y la energía mecánica. No involucramos otros tipos de energía y solamente vamos a analizar estas dos secciones. Y bueno, nosotros por ejemplo aquí tenemos un sistema abierto que va a ingresar un calor y va a salir un trabajo, pero también va a ingresar una energía mecánica y una energía interna a nuestro sistema, y también va a salir una energía mecánica interna a través de un flujo másico, un balance de materia dentro de un sistema de referencia que puede ser un X y una altura Y. Si hacemos un balance de energía de nuestro sistema, tenemos que la energía mecánica menos la energía interna más el calor menos el trabajo y menos la energía mecánica y la energía interna de salida, podemos ver que esta energía mecánica está relacionada con el flujo másico. Entonces el flujo másico por un medio de la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura con respecto a un sistema base. Lo mismo ocurre con la energía mecánica de salida. Y bueno, cuando hablamos de energía interna, si tenemos casos de un gas ideal y es un líquido incompresible sin cambio de la energía latente, podemos ver la ecuación típica, ¿no? Es el flujo másico por el Cp por una diferencia de temperaturas de la entrada menos la salida. Y bueno, cuando nosotros vemos ya conceptos más relacionados o términos relacionados más a la transferencia de calor, vemos dos conceptos muy puntuales, que es el flujo y el flux en español. Cuando nosotros hablamos de flujo, nos hablamos de una relación de joules sobre segundo o watts, ¿no? Y cuando hablamos de flux, nos relacionamos a la cantidad de watts sobre metro cuadrado. A veces cuando nosotros revisamos términos o libros o bibliografías en inglés, también tenemos que tener en cuenta cómo es que se determinan estos conceptos. En inglés, usualmente el flujo o la tasa se refiere al rate, y en el caso del flux se mantiene en el mismo nombre. Y bueno, para comenzar vamos a ver una de las tres formas de transferencia de calor, que es la transferencia de calor por conducción. Y el caso más básico y sencillo que nosotros podemos obtener es cuando nosotros ponemos una varilla de metal o una cuchara en la vela, y en el tiempo cero nosotros podemos ver que la cucharilla no tiene un cambio de temperaturas, pero conforme avance el tiempo ustedes pueden ir viendo que el lado donde está la vela va a incrementar su temperatura hasta que llegue a tu mano, y en un tiempo determinado vas a sentir que la cucharilla está más caliente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que está ocurriendo es una transferencia de calor del punto con menor energía, que sería el punto donde se encuentra la vela, hasta donde se encuentra tu mano, que sería el punto con menor energía. Y hay que ocurrir que dentro del sistema, nuestro volumen de control, que solamente sería la varilla, va a ocurrir una transferencia dentro de ese mismo material. Cuando ocurre dentro de ese mismo material se refiere a conducción. Es un ejemplo muy clásico que podemos ver. Ahora imaginemos nosotros que tenemos un bloque y una de las caras tiene una temperatura 1 y la otra cara tiene una temperatura 2, donde la temperatura 1 tiene una mayor temperatura con respecto a la temperatura 2. Y entonces vamos a ver que va a haber un gradiente de temperaturas. Este gradiente de temperaturas va a indicar de que va a haber una diferencia, y esa diferencia va a generar un flujo de calor, donde este flujo de calor va a transferirse energía desde el punto 2 hasta el punto 1. Si nosotros ponemos pequeñas flechitas aquí, vamos a ir viendo que la energía se va transfiriendo hacia el punto con menor temperatura. Y bueno, usualmente en este caso de conducción nosotros podemos ver que el flujo sobre el área va a tener una relación proporcional con el diferencial de la temperatura con respecto a una distancia o una coordenada X. Esta coordenada X se refiere a la distancia que hay del punto donde está la temperatura 1 y la temperatura 2. ¿Y cómo es que hacemos esta relación proporcional? Esta relación proporcional va a depender de un parámetro, que es el valor del K. Y el K es relacionado a la conductividad térmica del material donde va a ocurrir la transferencia de calor. Entonces, nosotros tenemos el flux. ¿Y el flux qué es? Lo mismo que hemos visto en el caso anterior, que es el flujo de calor sobre el área de la transferencia o el área de contacto. Esta área de contacto va a estar determinada por esta sección que estamos viendo a continuación, y ese es el área de contacto. Entonces, a un nivel más simplificado, vemos que el flux es igual a menos K por la diferencia de temperaturas por la distancia entre ambos puntos.
Y bueno, esta diferencia de temperaturas va a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y ustedes se preguntarán por qué es que está este valor negativo de menos K. Bueno, este valor negativo de menos K se relaciona bastante a lo que respecta a la segunda ley de la termodinámica, donde te dice que va a haber una transferencia del punto con mayor temperatura al punto con menor temperatura. Entonces, el punto final va a ser la temperatura menor, el punto 2, y el punto inicial va a ser la temperatura 1. Entonces va a ser el final menos inicial. Y esta diferencia va a indicar que va a ser un valor negativo. Al tener dos valores negativos, el flux va a ser positivo y ese flux va a indicar cuánta es la energía que se transfiere. Y bueno, nosotros podemos tener otros casos, no necesariamente puede ser una placa o un cubo uniforme. Podemos tener, por ejemplo, casos de esferas, cilindros y demás, y esos casos se pueden analizar posteriormente. Entonces, para entender de forma breve cómo analizar o cómo resolver problemas de conducción, vamos a comenzar con este pequeño problema. Tenemos una cara con una placa de cobre de 3 centímetros de espesor, que por un lado tiene 400 grados Celsius y por la otra cara tiene 100 grados Celsius. ¿Cuánto es el calor que se transfiere a través de la placa? Entonces nosotros debemos tener algunas consideraciones. Que el sistema es unidimensional y estacionario, que las condiciones son constantes, que las propiedades son constantes, o sea que la temperatura se va a mantener a 400 y por el otro lado se va a mantener a 100. Y no hay generación, o sea, no se va a generar energía dentro de nuestro sistema. Y entonces vemos que tenemos una placa, por un lado tiene 400, por otro lado tiene 100, va a haber una diferencia de temperaturas, hay un espesor de 3 centímetros y tenemos unos datos que para nosotros analizar esta placa de cobre tenemos que utilizar la conductividad térmica del cobre. Y bueno, la conductividad térmica del cobre varía con respecto a la temperatura, o sea, la conductividad del cobre a 50 grados va a ser un valor muy distinto a la conductividad del cobre a 400 o a 100 grados. En ese sentido, ¿cuál es el valor de la conductividad que nosotros tomamos? Pues es muy sencillo. Para este tipo de análisis, donde no tenemos unas supercomputadoras o programas para analizarlo, podemos hacer un promedio simple, donde sumamos 400 más 100, que son el rango de temperaturas donde vamos a trabajar, y lo dividimos entre 2. 400 más 100, 500, 500 entre 2, 250. Y entonces vamos a agarrar la conductividad de 250 del cobre para analizar como una primera estimación. Para la resolución aplicamos nuestra ecuación general del flux es igual a menos K por la diferencia de temperaturas por el diferencial de X. Y entonces tenemos estos valores. Al final lo que nosotros vamos a tener es que el flux o el calor que se va a transferir por unidad de área va a ser 3.7 megawatts por metro cuadrado, y esa es la cantidad de flux que se transfiere. Como nosotros no tenemos valores sobre cuál es el área de transferencia o el área de contacto o esas dimensiones, entonces no podemos determinar cuánto es el flujo de calor.